Que y quienes permitieron e incluso pagaron asambleístas. Escúcheme, por favor. Hubo ministros que pagaron, sabían que no había motores, que los motores no cumplían con las especificaciones técnicas, que no estaban instalados, que se había incumplido con los cronogramas de trabajo. ¿Quiénes deben de estar presos en el caso Progen? Me pregunto yo, Juana, Chana, Merecutana, La Lambana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes, a su criterio ecuatoriano, quiénes creen que deben de estar presos por habernos hecho perder más de 2.000 millones de dólares? A ver, ustedes, a su criterio, ¿quiénes creen que deben de estar investigados por la Fiscalía por haber autorizado el pago a empresas fantasmas? Pregunto. Si fuera correísta, ya estuvieran presos, pues toditos. Hubiesen allanado, hubiesen sacado computadores, hubiesen hecho falso positivo, en fin. Por Dios, este caso que vamos a mirar hoy va más allá de una verdad. Aquí en este caso, la realidad de los ecuatorianos es que estamos viviendo épocas en que se protege al chorro. Veamos. Para la formulación de cargos por el presunto delito de peculado. Dentro de las 21 personas se encuentra un ingeniero que fue parte de la comisión técnica y de la comisión verificadora de los generadores en Estados Unidos de Norteamérica. Lo que llama la atención rotundamente a la defensa técnica del ingeniero, que al momento que se fue a hacer la verificación en los Estados Unidos, pudo detectar algunas irregularidades de los generadores que estaba ofertando esta empresa Progen. Y dentro de estas irregularidades, y que es de conocimiento de la Fiscalía General del Estado, por cuanto se puso a disposición un audio de 1 hora 45 de quiénes eran las personas interesadas para que se suscriba y para que se pague los más de 100 millones de dólares de los generadores que no servían. En este caso se pudo establecer por parte del ingeniero en un informe borrador y que fue de conocimiento de los altos mandos, que los motores eran de 2 tiempos, mientras lo ofrecido por Progen eran de 4 tiempos. Se verificó que el factor de potencia era de 0.7 cuando lo ofertado era de 0.8. Progen no permitió verificar el funcionamiento de los generadores. Asimismo, se solicitó a Progen las pruebas FAD. ¿Qué significa esto? Para verificar si eran nuevos, si estaban utilizables, y tampoco permitió a la comisión verificadora, sobre todo al ingeniero, realizar este tipo de actividad. Se solicitó por 4 ocasiones a la empresa Progen toda la documentación original que presentó en su oferta inicial y que se verificó por parte de la comisión técnica si las especificaciones técnicas coincidían con lo ofertado con Progen. Sin embargo, no lo hizo por 4 ocasiones. Asimismo, las estructuras de los generadores estaban sobrepintadas, oxidadas. Se detectaron irregularidades inclusive en las placas, inclusive existían golpes en las estructuras. Lo que llama la atención es que pese a que existía el informe borrador de que no se contrate, que no se pague, se contrató una empresa, IP Inspection, en Estados Unidos de Norteamérica, para que fraudulentamente se realice un informe, y con ese informe se procedió a cancelar la suma de más de 100 millones de dólares a esta empresa que está siendo cuestionada. ¿Qué pasó con este informe borrador? La ex ministra Inés Manzano y que el ministro Roberto Luque sean incorporados de manera necesaria para la formulación de cargos. Respecto del tema de Progen, que todos conocemos, constituyó un gran asalto al país y que ha significado al propio tiempo niveles de impunidad desde la Fiscalía respecto de estos 2 personajes. Y hay un elemento adicional. El ministro Roberto Luque se acogió al derecho del silencio. Eso es un absurdo jurídico, porque se acogen al derecho del silencio aquellas personas que han sido involucradas de manera directa por parte de la Fiscalía. Lo que están logrando con este derecho del silencio, que es irregular, inadecuado, absurdo, es que el ministro guarde silencio precisamente para no informar
cómo han ocurrido los acontecimientos de la contratación de Progen, lo cual también es absurdo porque un funcionario público y un funcionario del Estado está obligado a dar información respecto de su quehacer en el cargo, de tal manera que aquí no puede haber silencios y tampoco puede haber silencios y omisiones por parte de la Fiscalía en el sentido de no llamarles a los ministros que todos conocemos. Nos mandaban información desde Estados Unidos diciéndonos que las maquinarias de Progen eran formidables, o que en el caso de la ministra o exministra Manzano hizo 5 de los 6 pagos que correspondían a Progen. ¿Ese derecho solamente lo tienen los procesados? Desde luego que sí, y él no está procesado. De tal manera que le dijeron que se constituye en el chico silencio para efectos de impedir la información y la investigación adecuada. Si Fiscalía no le procesa, nos daría la impresión que lo que hace es construir mecanismos de impunidad. El shock de la Asamblea Nacional sirvió para aquello. El caso Progen ha escalado hasta convertirse en uno de los escándalos de presunto peculado y corrupción en el sector energético más vertiginosos y debatidos del país, involucrando contrataciones que superan los 100 millones de dólares para la adquisición de generadores eléctricos. Detractores de Correa, amigos de Correa, analistas, periodistas, comunicadores, todos coinciden en que este fue un atraco, pero no hay nadie que responda, solo la gente que estaba en administración y que recibía órdenes de arriba. O sea, qué sinvergüenzada. Qué sinvergüenzada, ecuatorianos. Porque ya es pasarse de sinvergüenza. Y encima de eso, en un juicio político, le dijeron, no señora, usted es santa. Archívese nomás ese juicio. Solo la miseria humana, ¿no? La dimensión judicial y procesal del caso se ha tornado aún más tensa tras la formulación de cargos a 21 personas y la denuncia pública sobre el presunto intento de manipulación o desaparición de evidencias clave. La defensa legal del ingeniero involucrado ratificó fehacientemente que aunque se han registrado incidentes con computadoras e información institucional ingresada en cadenas de custodia en la Fiscalía General del Estado desde mediados de 2025, toda la documentación, pericias forenses, audios de más de hora y media de duración e informes técnicos originales se encuentran debidamente respaldados y custodiados por peritos especializados. Veamos una segunda parte de esto. Tú no eres hombre, ese es el problema. Si no yo estaría contigo, por supuesto que sí. Tú y yo sabemos que tú no eres hombre. Desde hace bastante tiempo. Lo que no eres es consecuente, eres farsante. Yo sé que no eres hombre. Cualquier cosa lo que tú digas. Yo sé que tú no eres hombre. Genera, pues, sin duda alguna molestia. Pero aquí es importante lo que... Molestia, no, indignación, asambleísta. Son cientos de millones de dólares que se esfumaron y resulta que los responsables son unos técnicos de tercer nivel. ¿Dónde está la responsabilidad política de quienes se encontraban en la cabeza de los ministerios y quienes permitieron e incluso pagaron? Asambleísta, escúcheme, por favor. Hubo ministros que pagaron, sabían que no había motores, que los motores no cumplían con las especificaciones técnicas, que no estaban instalados, que se había incumplido con los cronogramas de trabajo y, sin embargo, continuaron pagándole a la empresa saldos para que se llegue a configurar un perjuicio de más de 100 millones de dólares. ¿Y a ustedes les parece que no existe responsabilidad política y se sienten satisfechos con haber elaborado un informe que dice, señores de la justicia común, señores de la Contraloría, hagan su trabajo adelante, como si no lo fueran a hacer si es que ese informe no hubiera existido? Nadie ha dicho lo que usted menciona. Aquí nadie está satisfecho. Frente a las versiones que sugerían la pérdida o alteración de estos elementos probatorios, se ha enfatizado que las evidencias originales no han sufrido perjuicio definitivo y servirán para sustentar la responsabilidad de quienes ejecutaron o facilitaron el desfalco de los recursos públicos. Paralelamente, el conflicto ha salpicado de manera directa al estamento político y a las principales figuras de este gabinete gubernamental, desencadenando intensos debates sobre la responsabilidad política y el papel de los órganos de fiscalización, de la que nos da vergüenza. Ver a un tipo patuchito, chiquito, defendiendo algo, y que no importa la estatura, sino en su enanez mental, queriendo mentirnos a los ecuatorianos, diciendo de su pureza, cuando es un hombre que traicionó a un movimiento político, cuando es un hombre que ha traicionado a su propia vida.
Porque si ustedes escuchan lo que dijo, por Dios, yo no creo que haya alguien con presidente de una comisión de fiscalización que tenga ese tipo de declaraciones. Es cualquiera, es un mercachifle, es un don nadie, no es nada ese tipo, así de simple, ecuatorianos. En todo caso, en medio de este convulso escenario, las acusaciones no se han limitado al ámbito judicial y se han trasladado a las plataformas públicas legislativas mediante duros enfrentamientos. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero sí concluimos algo. El desarrollo de las investigaciones en el caso Proyen evidencia la profunda fragilidad institucional y los riesgos sistemáticos que enfrenta el Estado en la gestión de emergencias estratégicas. Si son culpables o no son culpables, la historia sabrá decirlo. Pero nosotros ya lo vivimos. Apagones de hasta 14 horas. ¿Quiénes son los responsables de esos apagones? ¿No son los que compraron los motores que no servían? ¿No son los que dieron la orden para comprar esos motores? ¿No son los que fueron a hacer inspecciones y no pasó nada? ¿No son los que se comunicaban por chat con la asambleísta esta que se la cree intocable? ¿No son estos que tapan una pillería? Se las dejo ahí. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. En YouTube, Hechos Ecuador, dice la verdad. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.